Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Pues ahora ya por fin tenemos a la doctora Mardia López, tan anunciada para ustedes. Les he estado diciendo que ahí viene, y pues nada más las agendas no se habían podido coincidir, y les voy a leer un poquito su currículum para que vean a quién invitamos. Estamos de lujo. Miguel Mardia es médico especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestro en ciencias médicas por la UNAM. Tiene un PhD en nutrición en la Universidad de Cornell. Está certificada en mindfulness por la Escuela de Desarrollo Transpersonal en España. Es miembro del SNI nivel 2 y de la Academia Nacional de Medicina. Es profesora de posgrado en las universidades de La Salle, Anáhuac, Iberoamericana y UNAM. Es editor en jefe de Archives of Medical Research, investigador titular del IMSS 77, artículos publicados, más de 20 alumnos de posgrado graduados, y actualmente es jefa de la Unidad de Investigación Médica de Nutrición en el Hospital de Pediatría del siglo XXI del IMSS. Así que, ¿cómo ven que estamos de lujo con esta mujerona que nos acompaña hoy para hablar de un tema bien interesante que hemos estado hablando muchas veces, que es de alimentación, obesidad y salud? Y bueno, Mardia, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ahorita de alimentación y obesidad. La doctora tiene preparada para ustedes alguna presentación. Entonces, después de ahí vamos a hacer las preguntas que ustedes tuvieron a bien hacerme en el chat anterior, y estarle preguntando a ella para que nos dé una orientación de cómo alimentarnos mejor. Mardia, te escuchamos. Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación, Gaby. Se nota mucho que eres mi amiga y que me quieres, porque con todo lo que dijiste de mí, espero no defraudarlos y poder traer la información que ustedes necesitan. Voy a hacer una presentación muy breve que más que nada me sirvió a mí como de guía de qué es lo que tengo que hablar o de lo que me podrían preguntar, porque cuando hablamos de alimentación y obesidad, pues es como si dijéramos dos libros completos, o sea, el tema es amplísimo y obviamente está interrelacionado. Yo les voy a platicar un poquito así como que si fueran dos cosas separadas para poder, para poder ir presentando algunos conceptos y que de ahí salgan las preguntas o para yo poder saber qué es lo que les puedo contestar. Como soy nueva en esto de la producción, entonces vamos a tener un poquito de problemas. Esta diapositiva me sirve para mostrarles que el humano tiene una esperanza de vida que puede ser hasta de 130 años. Y esto se puede modificar por la genética, por el ambiente, por ejemplo, la guerra, los desastres naturales, las etcétera, y por la alimentación. El cuerpo humano cambia, tenemos aquí, pues estamos desde la infancia, las etapas de que hacemos por todas estas etapas, son los alimentos, es la comida. Ahora, en todas las etapas, hombres y mujeres, necesitamos los nutrimentos básicos, los mismos nutrientes básicos, pero en diferentes proporciones, de acuerdo a las necesidades de la etapa. ¿Cuáles son los básicos? Bueno, los macronutrientes y los micronutrientes, que en realidad se llaman macronutrimentos y micronutrimentos, porque nutrientes es una mala traducción del inglés, pero bueno, vamos a dejarlo así para ponernos de acuerdo. Los macronutrientes son aquellos que nos dan energía, o sea, las grasas, los carbohidratos, las proteínas. Y los micronutrientes son vitaminas y minerales que, aunque no nos dan energía, sí son requeridos para que todas las reacciones bioquímicas que se producen en el organismo para que se produzca la energía y otras cosas, ¿no? Otra cosa importante de estos nutrimentos es que tanto las vitaminas como los minerales y algunos aminoácidos, que son los que forman parte de las proteínas, son esenciales, o sea, los de la dieta no los puede sintetizar el organismo ni los puede transformar dependiendo de otros nutrientes que ya están adentro. Entonces los tenemos que consumir con la dieta. ¿Cómo saber cuáles son los requerimientos y cómo varían? Funciona esto porque tengo algunas animaciones, pero bueno. ¿Ven ahí mi pantalla grande?
Sí. Ok, bueno, esa tablita que yo les estoy presentando aquí no es para que la vean toda, solamente es para mostrarles cómo, dependiendo de la edad, aquí en la primera columna tenemos las diferentes etapas: lactantes, niños, escolares, adultos, maduros, hasta la vejez, y en diferentes etapas como el embarazo y la lactancia, en donde van cambiando los requerimientos. Por ejemplo, si vemos a la proteína, los niños requieren 1 gramo por día, 1 gramo por kilo por día, y estas concentraciones de proteínas en la dieta cambian dependiendo de la edad y dependiendo del sexo y si tiene un especial, y así varían todos los nutrientes, pero siempre son los mismos. Ahora, los humanos no comemos nutrientes, los humanos comemos comida, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo calcular cuánta comida necesito? La regla de dedo es que calculemos el consumo de energía, no de cada uno de los nutrientes, no de lípidos, de grasa, etcétera, sino nada más de energía. Y si podemos mezclar o cubrir todos los grupos de alimentos, me va a dar lo que yo necesito de cada uno de los nutrientes. La regla de dedo es que yo calcule mi peso por 2 si soy mujer, o el peso por 3 si son hombres. Por ejemplo, si yo peso 60 kilos, si lo multiplico por 2, pues 200 calorías al día. Idealmente la dieta tendría que tener 60% de carbohidratos, 30% de grasas y 10% de proteínas. Dependiendo de quién lo diga, esto puede variar un poquito. Hay quien dice 15% de proteínas y 25% de grasa. Se pueden hacer algunos cambios, pero esa es la dieta estándar. Y debe de cubrir todos los grupos de alimentos. Como les decía, nosotros no comemos nutrientes, comemos comida. Si yo les pongo este ribeye que tengo aquí, pues parece que tengo aquí como 250 gramos de proteínas, pero en realidad esto tiene proteína, grasa, carbohidratos, hierro, vitamina B12. Entonces, ¿cómo le hago para calcular qué es lo que yo necesito comer? El plato del buen comer está en todos los países y esto me muestra alimentos, no me muestra nutrientes, ¿ok? El que está acá al final es el que tenemos en México, y si se fijan, está combinando 3 grupos grandes de alimentos, que son las frutas y verduras, las leguminosas y alimentos de origen animal, y los cereales. Y me da ejemplos de cada uno de estos. El que está en la primera parte es el que se utiliza en Estados Unidos y da una mejor, aunque no muestran los alimentos en sí, sí nos da el tamaño de las porciones. Por ejemplo, nos dice que la mitad del plato debe tener frutas y verduras, pero más poquitas frutas que verduras, y la otra mitad del plato tiene que tener igual granos y proteínas. Por fuera ponen los derivados de la leche. A mí me sirve mucho el que está en medio. Me sirve mucho cuando hablo con los pacientes porque me muestra un menú. Entonces, si yo les digo que tengo un plato de 22 centímetros de diámetro y la mitad tiene verduras y la otra mitad la divido en dos, en un lado tiene las proteínas y en el otro lado tiene los granos integrales, o sea, el arroz integral, me da la opción de explicarle al paciente que en lugar de estos pedacitos de pescado me pongo una pierna de pollo, o me ponga un bistec, o me ponga un pedazo de queso, y las verduras que tengo de este lado, pues toda esa cantidad de verduras tienen que ser, no sé, de nopales o de una ensalada fresca, o etcétera, ¿no? Entonces así más o menos uno puede ir formando una dieta adecuada. Finalmente, los nutriólogos lo que dicen que la dieta debe ser completa, que es lo que les acabo de explicar, debe ser equilibrada, quiere decir que me debo de comer solamente aquello que me voy a gastar, debe ser inocua, o sea, que no me vaya a hacer daño, no solamente por los gérmenes que tiene que la comida sea preparada en forma higiénica, sino por algunas otras cosas que van en la comida, como son los preservativos, los conservadores, etcétera, que también hacen daño. Debe ser suficiente como para que me proporcione todos los nutrientes que yo necesito. Variada, o sea, ya les dije cómo se pueden cambiar, por ejemplo, los de origen animal, pues a veces pescado, a veces pollo, a veces carne, a veces leche, etcétera. A veces frijoles, o sea, las leguminosas tienen mucha proteína. En los vegetales nos dicen que, y las frutas nos dicen que una manera de saber que es variada es que tengamos diferentes colores en este tipo de alimentos. Y los granos, la indicación es que sean integrales para que lleven la fibra. Finalmente, la dieta debe ser adecuada, quiere decir adecuada para mi nivel socioeconómico, para mis características económicas, para mis características culturales, etcétera. Yo no puedo recomendar a un paciente que venga del campo que coma salmón una vez a la semana porque no tiene acceso, pero por eso tiene que ser apropiada de acuerdo a mis características. Todo esto es para que tengamos la homeostasis nutricional. ¿Qué quiere decir esto? La homeostasis se refiere al equilibrio, ¿okay? Al equilibrio del medio interno. Vamos aquí en este monito, ¿ok? Este me sirve para mostrar qué es el equilibrio nutricional.
Ujú, Dice que todo lo que como entra por la boca en algunas características, en algunos casos particulares, por ejemplo, cuando estamos enfermos, pues podemos poner agua y glucosa a través de la vena, pero estamos hablando de un individuo normal, no es el caso. Entonces, todo lo que entra por la boca se metaboliza en el cuerpo y sale por la orina, por las heces, por la respiración y por el sudor. Lo que queda es lo que es, nos queda lo que, no se, lo que comimos y no excretamos y eso lo reservamos. ¿Ok? ujú, Entonces, eso suena bien en el caso de las vitaminas y de los minerales. Tenemos reservas de vitaminas y minerales, pero no tanto en el caso de las calorías. Si yo como grasa de más, carbohidratos de más o proteínas de más, todo eso se guarda como grasa. Y esto lo vemos aquí. Bueno, este es el equilibrio, o sea, debo de comerme exactamente lo mismo que me voy a gastar para no ganar ni perder peso. Y esto lo vemos en esta figura. Miren, en este ejemplo, ujú. del lado derecho, esta persona se comió 2000 calorías. Entonces, si me comí 2000 calorías, me tengo que gastar 2000 calorías, ¿no? ¿Cómo me las gasto? El 70% me las gasto en la tasa metabólica basal. Es decir, son las calorías que yo necesito para funcionar cuando estoy en descanso, cuando estoy en reposo, para que late el corazón, para respirar, para que se haga la digestión, para que se haga la absorción intestinal, etcétera, ¿no? Eso sería de las 2000 calorías, pues serían 1400 calorías. Otro 15% es para la termogénesis, o sea, para producir la temperatura corporal y para la energía que yo necesito para metabolizar los alimentos que me estoy comiendo. Y el 15% restante, que serían como 350 kilocalorías, me las tengo que gastar con actividad física. De tal manera que si soy sedentaria, pues las voy a almacenar como grasa. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería una vida saludable en cuanto al ejercicio? La dieta, que está el corazoncito acá, ya hablamos mucho de la dieta, vamos a ver del lado derecho. Esta es la pirámide de actividad física de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. Hay muchas, en cada país tienen las suyas propias. En México no encontré ninguna, pero Ah, más o menos se repite la misma información. Si se fijan las pirámides, siempre lo más frecuente es lo que está en la base de la pirámide. Entonces dice que todos los días tenemos que tener un estilo de vida activo, caminar al trabajo, pasear al perro, subir escaleras en lugar del elevador, andar en bicicleta, etcétera, ¿no? Jugar, andar en patines, etcétera, para los niños. 3 a 5 días de la semana tengo que tener cierta actividad física aeróbica. O sea, ya sea hacer alguna actividad deportiva o adentro de la casa cuando no se puede, como sucede acá en la Ciudad de México, pues adentro de la casa una caminadora, una bicicleta fija, etcétera. 2 a 3 días por semana hacer ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento muscular, que son las pesas o yoga o los ejemplos que ven aquí. Y solamente reducir el sedentarismo solamente 2 horas enfrente de la pantalla. Se dice muy fácil, yo trabajo 8 horas enfrente de la pantalla, entonces claro, imagínense cómo claro. es muy difícil cumplir con esa meta. Aquí lo que podríamos hacer es por lo menos 5 minutos de cada hora levantarnos, o sea, aprovecho para ir al baño, a servirme otro café, o subir un piso a las escaleras, etcétera, pero no dejar que pasen más de 2 horas sentada sin moverme. Ujú. Eso es para tener una vida saludable. Si yo tengo una vida saludable, pues así voy a estar, ¿ok? Bien padre. Con un cuerpazo. Sin embargo, ¿qué pasa si tengo una vida no saludable? El estilo de vida no saludable, pues es lo contrario de lo que acabamos de ver. La figura que está aquí en el centro, además de que está sedentario, está sentado con una computadora, pues cuando estamos enfrente de una pantalla generalmente estamos comiendo. Yo aquí llevo ya como 3 cafés y 5 galletas y además estamos recibiendo información en caso que sea la televisión de que come esto, de que prueba este otro, etcétera. Entonces eso favorece el subir de peso. Y otros estilos de vida no saludables pues son el estrés, una dieta desbalanceada. Ese plato del buen comer que les enseñé se debe de repetir en las 3 comidas. No quiere decir que en la mañana puros carbohidratos, en la noche puros derivados de la leche y a mediodía pura proteína, sino que esa combinación tiene que ser en la mañana, mediodía y en la noche. Y otras cosas de estilo de vida no saludable, pues son las toxicomanías, la falta de sueño, la falta de higiene, etcétera. Entonces, cuando tenemos este estilo de vida no saludable, pues entonces en lugar de esto, vamos a tener esto. ¿Okay? Claro. Y el problema, no, o sea, no solamente es estético, no solamente ganamos peso y lo ganamos alrededor de la cintura. Cuando lo ganamos alrededor de la cintura, quiere decir que la grasa se está depositando no entre los músculos, no debajo de la piel, sino entre los órganos. Y esa es la grasa mala, por decirlo de alguna manera,
porque es la que nos produce la resistencia a la insulina. Entonces, la obesidad, pues como les decía, no es un problema estético, sino que está relacionado con muchas enfermedades derivadas de la obesidad. Aquí vienen algunas cuantas. Yo le puedo poner otro círculo con otros nombres de enfermedades afuera de esto y no me acabo de llenar todos aquellos padecimientos que se relacionan con la obesidad. Perdón que use puras caricaturas, no me gusta poner figuras de personas porque luego las pongo en evidencia. El problema de obesidad es tan grande que es el principio, en la sala de espera de las amenazas globales está en primer lugar. Okay. Si se fijan, aquí podemos mover esta figurita que está aquí. Antes era la gripa aviar, era la amenaza de salud más importante que estaba en ese tiempo que salió esta caricatura. El calentamiento global viene después de la obesidad y ahora sería pues el coronavirus que si bien no está después de la obesidad, está al mismo tiempo que la obesidad porque nos viene a complicar si nos da coronavirus y nos viene a complicar el riesgo de que nos dé. Entonces, la pandemia de la obesidad sigue siendo de las más importantes. Y además no sabemos qué hacer con eso. O sea, cualquier cosa que nos digan que podemos hacer no da resultado porque la pandemia sigue creciendo en el mundo. A nivel individual, yo sí puedo poner a dieta a un individuo y hacer lo que baje de peso, pero lo va a recuperar. O sea, a tal grado que sabemos ahora que la obesidad es una enfermedad crónica incurable. ¿Okay? Una persona que es obesa va a ser obesa aunque pierda peso. O sea, siempre va a tener la tendencia a recuperarlo y a tener las enfermedades asociadas con la obesidad. Miren, aquí tenemos esta caricatura en donde se pierde la proporción de las cosas. Está este señor gordito con la cintura bien grande tomándose un refresco de cola y un cigarro de mota. Y el policía le dice, suéltalo, pero no la mota, sino el refresco, que es el que te va a hacer daño, ¿no? La mota ya es legal, o sea, ya lo podemos hacer. ¿Cómo puedo saber si tengo obesidad? O sea, la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una acumulación excesiva de grasa. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que tengo exceso de grasa? Pues calculo mi índice de masa corporal, que es muy fácil, divido el peso entre el cuadrado de la estatura en metros. Por ejemplo, alguien que pese 64 kilos y mida 1,65, pues tiene un índice de masa corporal de 23.5, y si lo vemos en la figurita de aquí de abajo, pues está en el peso normal, porque dice que es de 18.5 a 24.9. Y decimos que tiene sobrepeso cuando el índice está arriba de 25 y tiene obesidad cuando está arriba de 30. Arriba de 40 ya es obesidad mórbida. ¿Por qué esos puntos de corte? En la figura que está aquí del lado derecho nos muestra que en el eje de abajito, el horizontal, vemos que en el 25 empieza a subir el riesgo de morir de cualquier causa. Entonces, a partir de un índice de masa corporal de 25, nos aumenta el riesgo de morir por cualquier cosa. Infarto, accidente vascular, de cualquier cosa, dislipidemias, etcétera. Y la otra definición dice que además de una acumulación excesiva, también es una acumulación anormal de grasa, como les decía, es cuando se deposita alrededor de la cintura. Entonces puede ser que yo tenga un índice de masa corporal adecuado, pero tenga una circunferencia de cintura aumentada, y eso también es obesidad, porque también me da un mayor riesgo de morir. Miren, esta tablita es una lámina, es un dibujo, no es de la vida real. Parece complicado, pero si se los explico, primero tenemos un tejido adiposo de un sujeto normal, y luego el medio uno de sobrepeso, como va aumentando de tamaño, y al final uno de un obeso. Entonces, si se fijan en la primera, tenemos los adipocitos, son las células del tejido adiposo, y los preadipósitos, que tienen toda la maquinaria para producir todas las sustancias que se producen en el tejido adiposo, pero no necesariamente las está liberando la circulación. Cuando aumentamos de peso se empiezan a salir a la circulación, como este TNF es un factor de inflamación. Entonces, cuando se produce la inflamación local, ¿no? El TNF, la leptina, el factor de crecimiento endotelial, etcétera, nos está diciendo que hay una inflamación local. Pero los macrófagos, que son del sistema inmunológico, detectan que hay una inflamación en algún lado y se dirigen hacia ese lado, de tal manera que cuando ya estamos obesos, el tejido adiposo tiene los factores de inflamación locales más los que producen los macrófagos que llegaron ahí a defenderse contra algo que te está produciendo inflamación. Y la inflamación... ¿Adiposo quiere decir grasa? Sí, el tejido adiposo es donde se acumula la grasa, es donde se reserva la grasa. Okay. Entonces, todas estas sustancias que se liberan por los macrófagos y por el tejido adiposo, que es la que nos dicen inflamación de bajo grado que tienen los obesos, nos produce la resistencia a la insulina por otros mecanismos que no me voy a detener aquí a mencionar.
y entonces la resistencia a la insulina nos produce la hipertensión, la dislipidemia, el riesgo cardiovascular, el riesgo de morir de infarto, de que nos dé una embolia, de todo eso por lo que nos morimos, los que son obesos, por los que se mueren, perdón, no me quiero incluir. Entonces depende de la resistencia a la insulina, a la diabetes. Okay. Entonces, si regresemos a estos calculitos de multiplicar por 2 o multiplicar por 3, cuando ya soy obeso, yo no tengo que tener una dieta saludable, tengo que tener una dieta de restricción. Okay, o sea, tengo que comer menos de lo que estoy acostumbrada a comer. Tengo una amiga de Torreón, precisamente, que me pidió una dieta y entonces le dije, dime qué acostumbras comer para no cambiarte tus costumbres, nada más te voy a calcular las dosis. Y entonces me dijo, entre otras cosas, que le gustaba el pollo rostizado. Entonces le hice un menú con una pieza de pollo rostizado y otras cosas alrededor. Y me dice, ¿una? ¿Cómo una? Si yo me como 4 o 5. Le digo, pues precisamente por eso, o sea, es lo que tengo que reducir, ¿no? Entonces, una manera es reducir el tamaño, la cantidad de comida, por ejemplo, reducir al peso, tomar el peso real. Por ejemplo, aquí si yo pesara en lugar de los 60 kilos, sino que pesara 80 kilos, entonces por 2 me va a decir que me puedo comer 1800 calorías, pero esas 1800 calorías son para mantener los 80 kilos, no para bajar. Entonces puedo hacer dos cosas, o quitarle 500 calorías o tomar como ejemplo el peso ideal. O sea, aunque yo pese 80, yo le voy a calcular con 60 para decir que me tengo que tomar 1600 calorías, 1200 calorías. Se mantiene la misma relación de nutrientes y utilizar los mismos grupos de alimentos. Y aquí les pongo un ejemplo. Miren, en el primer plato tiene pollo, arroz, frijoles, ensalada, queso, aguacate y crema. Y eso le da 1100 calorías. Si se comiera esto, si yo me lo comiera, pues ya no puedo ni desayunar ni cenar porque aquí ya me eché todas mis calorías que me tocan. Si yo quiero una dieta de restricción, puedo comer lo mismo porque yo vi esto, porque esto es lo que me gusta comer, solamente reduzco las porciones. Lo que hizo esta persona fue quitó el arroz, porque además no es arroz integral, sino es arroz refinado. Aumentó la cantidad, disminuyó la cantidad de frijoles, de pollo y mantuvo las otras cantidades, aumentó la cantidad de ensalada, de tal manera que le quedan 400 calorías, me puedo comer otras 400 en la noche y otras 400 en la mañana. Okay, entonces así reparto mi dieta. Es así como un ejemplo, no es tan fácil, pero yo quería llevarlos al contexto de no, aunque sepa qué son los nutrientes, no los tengo que calcular como tal, lo único que tengo que calcular son las calorías y tener una dieta balanceada. Pues el ejercicio, ¿cuánto? Pues ya les mostré la pirámide del ejercicio que ya de por sí parecía difícil. Cuando yo quiero hacer un ejercicio para bajar de peso todavía es más complicado. Aquí en el primer rengloncito me dice que tengo que hacer 150 minutos por semana para mantener una dieta saludable. Quiere decir hacer como 50 minutos de ejercicio 3 días de la semana. ¿Ok? Pero si quiero bajar de peso, que sea una pérdida de peso significativa, tendría que hacer por lo menos 1 hora diaria durante todos los días de la semana o 1 hora y media durante los 5 días de la semana. Y además, cuando llegue a mi peso, tengo que mantener la actividad física a este nivel, 200 a 300 minutos por semana, porque si no voy a recuperar el peso. Otra cosa importante es que la actitud que tengo cuando hago ejercicio, si ven estas dos niñas que van aquí corriendo, si yo voy corriendo pensando a ver a qué horas acabo de correr para allá ir a comerme lo que a mí me gusta comer, pues entonces no me va a hacer de nada la actividad física ni el esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Entonces tenemos que estar decididos a hacer el ejercicio. Y esta es mi última diapositiva. Aquí solamente esta caricatura me sirve para mostrarles que esta persona ya está decidida, dice hoy es el día. Hoy me comprometo a comer una dieta saludable, a eliminar el azúcar y la harina refinadas, y me voy a comprometer con un régimen de ejercicio regular, pero luego se queda pensando, ahora cómo convenzo a mi cuerpo. ¿Okay? Parece una broma, pero es una realidad. O sea, la gente que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, sabe que debe de comer diferente, sabe de que debe tener una actividad física diferente, pero les cuesta mucho trabajo lograrlo. Y ahí es donde entran nuestros genes y muchas otras cosas. Y bueno, esa es toda la presentación que yo tengo. No sé si ya de aquí pasamos a las preguntas o tú me dices qué hacemos, Gaby. Yo pues tengo muchas preguntas. Primero, Ay, Dios.
Me encantó que lo hicieras de esta manera tan simple. Una de las cosas más complicadas en la vida es de lo muy complejo hacer algo tan simple que todo mundo pueda entender. Entonces, voy a recapitular lo que dices. La regla de dedo es que yo tengo que multiplicar mi peso actual por 2 y eso es el número de calorías que yo debo de consumir diarias. Y las Ujú, tengo que dividir en 3 comidas. Eso sí, es si yo quiero mantener mi peso de ahorita. Pero si yo sí. quisiera adelgazar y bajar de peso, entonces tendría que calcular la regla de dedo con mi peso ideal o el que yo quisiera obtener. Es- Entonces, ver, y bueno, ahora, algún alimento que esté prohibido, algún alimento que esté satanizado. ¿Qué piensas acerca de los alimentos light y los alimentos que tienen azúcares que no son, pues que son fructuosa, no glucosa, sino fructuosa y que están haciendo como que me como algo dulce, pero que no me engorde? Sí, bueno, son tres cosas diferentes. Primero, sí están satanizados, pero con justa razón por la cantidad que estamos consumiendo de eso. Me refiero en particular al azúcar de mesa y a Ujú. la fructosa. El azúcar, que es la sacarosa, y la fructosa, pues son alimentos que desde que el hombre apareció sobre la tierra y descubrió cómo tenerla, pues nos da energía y energía para mantener la vida, pero estamos comiendo mucha más de lo que necesitamos. ¿Okay? Y este azúcar en exceso, el azúcar refinada o el azúcar de la fructosa, se va directito al hígado para producir daño, para producir toxicidad hepática, ¿no? Entonces, la información tendría que ser no comas azúcar ni fructosa, sino no comas toda esa cantidad de azúcar y fructosa, y la OMS te dice cuántas cucharadas al día de azúcar te puedes comer, ¿no? Entonces creo que son 2 cucharadas o 3, ya no me acuerdo ahorita. Y la fructosa que comemos con la fruta no hace daño, porque, aunque es la misma fructosa que le ponen a los refrescos para endulzarlos, la fructosa que viene en la fruta viene con fibra. Entonces, cuando yo me como el alimento completo, la fibra hace que esa fructosa en exceso se elimine, que no se absorba en el intestino o se quede pegada acuérdense que la fibra no se absorbe, nomás pasa por el intestino, hace un efecto local, entonces arrastra la fructosa en exceso y la eliminamos. Entonces, no es lo mismo que yo me coma una naranja en la mañana o una manzana a que me tome un vaso de jugo de naranja o un vaso de jugo de manzana, porque me estoy tomando todo el azúcar, todo el endulzante, el azúcar o la fructosa. Todas las frutas tienen azúcar y fructosa, las dos, o sea, sacarosa y fructosa. No es que la fruta tenga pura fructosa. Entonces, esa es la diferencia. Y la otra son los edulcorantes no calóricos, que es lo que le ponen a los refrescos o a los alimentos light. Tenemos que diferenciar si nos dicen que es light porque no tiene azúcar o si es light porque no tiene grasa. Cuando es light, porque no tiene grasa, es bueno, le están quitando la grasa saturada. Cuando es light, porque no tiene azúcar, no es tan bueno porque lo están sustituyendo por un edulcorante no calórico. Okay. Ahora, el edulcorante no calórico, que es el aspartame, la stevia, la sacarina, todos esos que ya hemos escuchado, parecía que no tenía ningún efecto colateral, o sea, como no se absorben, no te producen un exceso de energía y no engordas. Pero resulta que ahora se ha descubierto que la microbiota, o sea, que aquellos microbios que viven en el intestino y que son normales, lo que antes conocíamos como la flora intestinal, sí pueden utilizar esos edulcorantes no calóricos y tienen un efecto en el individuo. Por ejemplo, hace que se abran más que se haga más permeable la mucosa intestinal y permiten el paso de algunas sustancias tóxicas que antes no pasaban, o permiten el paso de algún azúcar que no se iba a absorber y que en ese momento sí se está absorbiendo porque ya se permitió el paso. Entonces, sí, yo no creo nunca en prohibir, o sea, no puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro, no se puede, pero sí tomarlo con precaución. Y para mí uno de los problemas de la vida actual en cuanto a la obesidad es el exceso de todo lo que tenemos disponible. ¿Okay? Tenemos mucho de todo. Yo puedo, este,
incluso aunque no tenga suficientes recursos, en países como México, que tienen la doble carga de la enfermedad, o sea, sigue habiendo desnutrición, pero hay exceso de nutrición. En el caso de la desnutrición, ya no vemos aquellos que veíamos cuando estábamos en la escuela de medicina, que se morían de kwashiorkor de desnutrición tal que se gastaban sus propias reservas. Ahora son desnutridos, como obesos desnutridos. O sea, tienen exceso de energía, pero tienen deficiencia de vitaminas, de minerales, De proteínas, sí. de proteínas, así es. Entonces, pues esa es la causa de por qué los satanizan. La otra cosa es que también la industria, en algunos casos, da la información, no tan apropiada para lo que están vendiendo. Por ejemplo, cuando nos dicen que cierto pan es, o que las tortillas de maíz no tienen, son libres de, ¿cómo se llama? De gluten, pues no tiene por qué tener gluten, ¿no? Pues el maíz no tiene. No es de trigo. El gluten es de trigo. O cuando nos dicen que el pan no tiene grasa, el pan Bimbo, porque el pan de caja, para no decir marcas, que no tiene grasa, pues no, porque se hace con harina y agua, o sea, ese es y alguna otra cosa para que se mantenga el pan, pero no nos dan la información que nos deben de dar. No, ni aún así con las etiquetas que ponen ahora el gobierno, exceso en calorías, exceso en sodio, exceso en esto, no tenemos información correcta. Cuando vemos una etiqueta, ¿qué tenemos que fijarnos? O sea, ¿cómo le hacemos para que cuando compremos algo, digamos, esto es saludable y me va a hacer bien? ¿O esto es puro veneno? O sea, o la cantidad que tiene, porque yo les decía que para Celso decía, todo es veneno, es cuestión de la cantidad. O sea, la cuestión de la cantidad. Entonces, todo puede llegar a ser veneno. Pero ¿cómo le hago para comprar? ¿Qué prefiero? Yo he visto, por ejemplo, en el área rural, que yo me he movido mucho en el área rural, comen excelente. Ya quisiera yo sentarme en esas viandas que comen los mexicanos del área rural, porque su alimentación está basada en huevo, está basada en carne con chile, ya se me antojó todo. Tortillas de maíz, es muy raro que coman tortillas de harina. Comen tortillas de maíz, comen carne, comen nopales, comen los mismos vegetales que ellos producen, el mismo puerco que ellos crían, y de veras comen mejor que las áreas marginales de las ciudades. En las áreas marginales de las ciudades les llevas al niño al colegio con un jugo de esos jugos endulzados. O sea, y eso no tiene absolutamente nada que los nutra. Y luego los llevas con unas papitas, chips, o con unos doritos, y eso es lo que desayunan, eso es lo que van a desayunar. ¿Qué les aconsejas a los padres que tienen hijos para que no los conviertan en unos niños obesos? Sí, o sea, tú acabas de decir algo muy importante, los alimentos procesados. ¿Okay? Idealmente no deberíamos de consumir alimentos procesados. O sea, por ejemplo, para los que trabajamos, o sea, llegar a la casa y abro una lata de atún, una lata de frijoles y un sobrecito de arroz. Imagínate la cantidad de conservadores que me estoy comiendo. Y esos conservadores, cuando parecen inocuos, los colorantes, los endulzantes y además todo el almidón que llevan los alimentos procesados y todas aquellas sustancias que producen alteraciones intestinales en la absorción, en la asimilación de los nutrientes, etcétera, que se podían, lo estaban diagnosticando como insuficiencia para deglutir el gluten, y no es así, no es por el gluten, sino es solo lo que tienen todos los conservadores. ¿Okay? Eso por una parte. Luego, en segundo lugar, si vas a consumir algo procesado, o sea, una lata o una bolsita de algo, y te dice por porción, entonces tú crees que un paquetito así de papitas tiene esa cantidad que dice ahí que tiene de sodio, por ejemplo, pero cuando te dice por porción, la porción es media bolsita, ¿ok? O la porción es un cuarto de bolsita. Entonces tienes que fijar, o te dice por 100 gramos, porción de 100 gramos, entonces la bolsita es de 300 gramos. Entonces tendrías que fijarte cuánto te estás comiendo por porción. Sí, multiplícalo por 3, ¿verdad? O sea, métele un poquito de cabeza a lo que estás consumiendo, porque te estás consumiendo, pues
pues cosas prohibidas, no, pero nocivas para tu cuerpo, porque es qué es lo que te estás comiendo, qué grado de procesamiento tiene. Y ahora queremos todo rápido y no queremos cocinar. Y eso nos ha llevado a esto de estar comiendo en la pantalla, por ejemplo, a este sedentarismo que nos está haciendo, pues tener acuerdos mentales, por ejemplo, me lo merezco, trabajé mucho, me merezco esta comida llena de grasa y llena, toda la cultura que traemos, el bagaje cultural que traemos y ese acuerdo mental que hacemos, ay, pues la señora que trabaja en mi casa pesa como 140 kilos. Y le digo, Juanita, ya bájale tantito, sube la canasta. Y me dice, ay, de algo me debe morir. O sea, pero de hambre, no. Eso es de seguro. De A lo mejor hambre, de hambre, ¿no? no. Cuando ya no pueda comer y esté en la cama en el hospital y Sí, no de pueda hambre comer. no, no, o sea, no tenemos esa conciencia de que realmente nos estamos metiendo a nuestro cuerpo algo que nos está haciendo daño. Bueno, la otra pregunta que te quiero hacer, y ya para terminar, porque no me resisto en hacértela, es que nos platiques un poquito de tu investigación acerca de la vitamina D y por qué la vitamina D no nos está, no la tenemos suficiente y por qué nos está empeorando el COVID y qué les recomiendas a la gente que te está oyendo para sustituir el déficit de vitamina D que tenemos. Me pongo Bueno, chinita, ¿eh? ok. Pues si se acuerdan al principio de la presentación les dije que todas las vitaminas eran esenciales y esenciales quiere decir que lo debemos de consumir porque no los puede producir el organismo. Hay excepciones y una excepción es la vitamina K porque la producen las bacterias del intestino y la otra excepción es la vitamina D porque la vitamina D sí la podemos sintetizar a través de la luz solar. O sea, la luz del sol que nos da en la piel produce ciertas reacciones químicas en el organismo que hace que se produzcan a partir del colesterol, se produce la vitamina D. Entonces, partiendo de esto, parecería que no tendríamos recomendaciones especiales de vitamina D porque finalmente nos da el sol y la podemos adquirir. Pero resulta que no, o sea, resulta que la deficiencia de vitamina D es otra epidemia mundial, o sea, la vitamina D está deficiente en todo el mundo, incluso en aquellos países donde tenemos exceso de sol, como en México, como tenemos mucho sol. Y eso se debe, pues, a la ropa, a los protectores solares, a la contaminación que no deja pasar bien la luz ultravioleta, a que estamos todo el tiempo trabajando adentro de las casas y aunque haya sol afuera, pues no nos exponemos lo suficientemente al sol, de tal manera que ya hay recomendaciones de vitamina D, las cuales no cumplimos. La vitamina D se encuentra principalmente en los productos de origen animal, en los lácteos. En México también decíamos que en México no podíamos ser deficientes de vitamina porque comemos mucha vitamina, comemos muchas tortillas que tienen calcio y que el calcio favorece la absorción de la vitamina D o al revés. El chiste es que sí somos deficientes de la vitamina. Ahora, ¿cuál es la función de la vitamina D? Desde que se descubrió la vitamina D se sabe la importancia en el metabolismo del hueso. O sea, la vitamina D es la que hace que tengamos huesos sanos y que el calcio que comemos en la dieta se vaya al hueso para poder crecer y para poder tener huesos estables y que no tengamos osteoporosis cuando ya estamos después de la menopausia, para que los niños no tengan raquitismo cuando están chiquitos, etcétera. La vitamina D hace que el calcio se vaya al hueso, ¿no? Y que se elimine en forma propia del exceso por el riñón. Pero poco a poco se han ido descubriendo otras funciones de la vitamina D y una de esas funciones es en la resistencia a la insulina, o sea, hace que la insulina, que necesitemos más poquita insulina, que seamos sensibles, y la otra es en la respuesta inmunológica, eso que les decía de los macrófagos y de todo eso, pues tiene que ver con la vitamina D. Entonces, desde mi punto de vista están coincidiendo la pandemia del COVID y la pandemia de deficiencia de vitamina D. Eso quiere decir que estamos expuestos a un bicho muy agresivo y además no tenemos bien nuestro sistema inmunológico porque somos deficientes de la vitamina. ¿Okay? Entonces, ya hay muchos estudios en el mundo, mucha gente está trabajando en esto, los estudios muy grandes, así de millones de gentes en Europa y en Estados Unidos, han visto que los que son deficientes tienen más riesgo de dar positivo a COVID, si dan positivo tienen más riesgo de pasar a la terapia intensiva y si están en la terapia intensiva tienen más riesgo de morir si son deficientes de la vitamina.
pero no se ha demostrado tan claramente que si yo les doy vitamina cuando ya están enfermos, les puede hacer algún beneficio. Hay algunos dicen que sí y otros dicen que no, entonces todavía está ahí la controversia de que si les doy o no. Ahorita están proponiendo un, un análogo de la vitamina cuyas características son mucho más potentes, entonces de alguna manera puede ser que esto sí pueda servir para mejorar el sistema inmune cuando estamos enfermos. Yo estoy ahorita escribiendo un artículo de un trabajo que nosotros hicimos en donde les dimos vitamina D a los trabajadores de la salud que estaban viendo pacientes COVID, o sea, los pacientes de aquí del Hospital de Especialidades, del Hospital de Pediatría, del Hospital Infantil de México, les dimos un suplemento de vitamina D durante el tiempo de trabajo. Entonces, se enfermaron, a otro grupo les dimos un placebo. Entonces, los de placebo se enfermaron el 24%. Los que les dimos vitaminas se enfermaron el 6%. Y además, si les dábamos la vitamina, estaban protegidos aunque no fueran deficientes de la vitamina. Entonces, de alguna manera estamos viendo que sí, la vitamina D realmente fortalece el sistema inmune y si lo damos a tiempo podemos prevenir. No estamos tan seguros de que si ya le dio, lo vaya a proteger de algo, o sea, de que se complique o de que se muera. Pero sí sabemos que si les damos vitamina antes, podemos prevenir que se enfermen, sobre todo aquellos que están muy expuestos. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo con vitamina D. ¿Y cuánto? ¿No lo podemos tomar nosotros? ¿Nosotros podemos automedicarnos la vitamina D? Sí, o sea, los requerimientos de vitamina D son marcados por esas instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Medicina de Estados Unidos dice que son de 400 a 600 unidades por día. Y ahora con esto del boom de la vitamina D, pues han salido muchos estudios. Yo estoy dando 4,000 unidades. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no es yo tendría que consumir, son de 400 a 800. Yo tendría que consumir 800 si mis reservas estuvieran satisfechas, pero si soy deficiente y me tomo 800, pues no me va a alcanzar a utilizarla y a reemplazar o reponer mis reservas, entonces tengo que tomar una dosis más alta. Entonces nosotros estamos dando 4,000 unidades, no está establecido, o sea, no hay un consenso que diga que 4,000 unidades es adecuada, pero sí se sabe que no tiene efectos tóxicos, por lo menos en el corto plazo. Entonces, con 4,000 unidades es con lo que estamos dando para lograr ese efecto. Hay también algunos reportes en donde dice, como la vitamina D es liposoluble, se acumula en la grasa. Entonces, los obesos tienen más riesgo de tener deficiencia de la vitamina, porque la vitamina que se toman va y se deposita en el tejido adiposo y ahí se queda atrapada, no puede funcionar. Entonces, si yo tengo más kilos de grasa, si peso más y tengo más índice de masa corporal, mis requerimientos de vitamina aumentan al doble. Entonces, pues en concreto los requerimientos dicen que son 800 para los adultos. Yo digo que tendrías que tomarte por lo menos el doble, porque lo más probable es que seas deficiente. Pues sí. Y con 4,000 unidades que nosotros dimos no tenemos ningún efecto tóxico, ningún efecto adverso, y hay otros estudios que con esa cantidad no produce efectos tóxicos. Por ejemplo, la vitamina D se utiliza en los pacientes con mieloma múltiple y les dan megadosis de vitamina y no han encontrado efectos tóxicos con las dosis que ellos están dando, entonces es más o menos segura. Bueno, mira, pues me quedan muchísimas ganas de platicar contigo y nos debemos el café. Nos lo debemos porque qué barbaridad, es un lujo hablar contigo. Te quiero desde hace muchos años y no va a cambiar nunca. Te agradezco mucho que estés con nosotros y este video va a volar y espero que llegue a la gente adecuada y que la gente tomemos más conciencia de lo que nos alimentamos y cómo nos alimentamos y tengamos bien claras cuando estemos con un plato enfrente o cuando estemos en la televisión de qué nos estamos llevando a la boca. Pues muchas gracias por la invitación, Gaby. Yo también te quiero mucho. Esto ya duró muchos años, entonces ya aunque queramos, ya no se nos va a olvidar. Ojalá que les haya dado información relevante para tu público y que esto salga bien. Muchas gracias. Te quiero. Felicidades por Bye. tu trabajo. Bye.